Hola, buenas noches. Aquí de vuelta con el gusto de encontrarme con ustedes en este encuentro que hemos dado en llamar Encuentros de Sabiduría Perenne. Mi nombre es Ana Hachimowitz. El marco de estas reuniones es el proyecto de comunidad espiritual independiente Místicos para Todos. Por supuesto, estamos aquí en esta página de Facebook, Místicos para Todos. Mirna, bienvenida, Normita, María Noemí, bienvenidas todas ahí, estaban al pie del cañón, muy bien. Normita había puesto que esperaba todos los martes, la verdad que yo también espero los martes para encontrarme con ustedes y vamos a tener novedades en febrero, de procedimientos nuevos, cosas nuevas, no les quiero adelantar nada, pero para hacer las cosas más dinámicas y más democráticas también. Hola Gloria, bienvenidos todos y todas. Estoy muy feliz. Bueno, para quienes se conectan por primera vez, les cuento que Místicos para Todos intenta hacer eso. Una comunidad espiritual de buscadores apasionados del sentido último de la verdad, del sentido último de la existencia, pero independientes. Nos basamos en nuestras vivencias y en nuestras facultades, sea la razón, sea la imaginación, los sueños, como por ahí hoy me escribió alguien que había soñado con el arcángel Miguel, si esto era o no una teofanía, ahora lo vamos a ver. Y nos declaramos herederos de los místicos, de todas las tradiciones y de todas las épocas. Son nuestros antepasados, esos adelantados del alma, podemos decir, que nos precedieron en el camino del amor, en el camino del amor al universo, del amor a Dios, del servicio, de la felicidad, de la paz, porque cuando uno llega al encuentro con lo último, con lo divino, con lo sagrado, con la vida, con el universo, con la conciencia universal, te empieza a invadir una paz y una felicidad y se empiezan a disolver los miedos, porque todos los miedos provienen del creernos un ser separado, vulnerable, dependiente y sobre todo vulnerable, ¿no? Porque nos identificamos con la parte vulnerable nuestra. A ver, ¿quién más está por aquí? Silvana, bienvenida. Se me hizo larga la espera, dice María Noemí, qué lindo, bueno, me alegro. Bueno, yo nuevamente, este cuerpo nuevamente en Buenos Aires, después de unas reparadoras y maravillosas vacaciones en el balneario uruguayo de Santa Ana. A los que están cerca de acá se los recomiendo. Es muy fácil llegar porque está a 20 kilómetros de la ciudad de Colonia. Es un balneario de río con una playa espectacular y sobre todo una gran paz y tranquilidad. Bueno, ¿quién más anda por ahí? Jorgito Rojas de Colombia con esas orquídeas maravillosas que me muero de envidia. Tiene orquídeas que me manda fotos que seguramente lo que pasa es que en Colombia también esa flor creo que tiene como su centro. Y una foto, yo no sé cómo alguien puede ver eso y todavía no percibir a lo divino expresándose en este mundo, ¿no? Pero sana envidia porque dice que la última le duraron 6 meses las flores. A mí me han regalado orquídeas con flores, pero una vez que se fueron esas, nunca más. Amén que tengo unos gatos acá que las saborean a su forma, ¿no? Las mastican. Así que bueno,
Jorge, buenas noches. Carmen, ¿qué tal, Carmen? Tanto tiempo, bienvenida. Bueno, vos sos de Buenos Aires, así que te recomiendo también el balneario Santa Ana, para pasar unas vacaciones en paz. Y además, la gente ahí, los uruguayos y también los argentinos que han elegido esos lugares para vivir, es una cosa, me acuerdo que la gente se habla entre sí diciéndose vecino, vecina, es decir, ser vecino es una categoría, ¿no? Por ejemplo, uno pasa ahí y dice, buenas tardes, vecina, ¿cómo le va? Y ahí me acordé que todas las religiones, bueno, la religión judía y luego la cristiana dicen como base, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es tu cercano. Lo que pasa es que en las grandes ciudades, no sé si a ustedes les pasa, como Buenos Aires, las grandes metrópolis, siento que estamos todos, pero que no estamos juntos, no somos vecinos, somos extraños. Siempre me impresiona que a veces cuando tomo un taxi acá, pienso que nunca más lo voy a volver a ver en esta vida, ¿no? Es impresionante. Jorge, es la flor insignia de Colombia, no sabía. Claudia Villaverde, bien, Claudia, bienvenida. Claudia Maglier, Sandra. Mereces todas las flores del mundo. Ahí este chico caballero, los colombianos tan caballeros. Hola Sandra, hola Claudia. Lila, ¿qué tal? Bienvenida. Ah, bueno, Carmen dice que le gustó el dato. Bueno, no, realmente. Mira, dice María Noemí, acá en Paraná también, Ana, nos tratamos de vecinos. Qué lindo. ¿Será la gente que vive a orillas de los ríos, ¿no? Que son así? ¿O será porque los pueblos son más chicos y la gente se conoce, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Acá yo creo que en esta comunidad online, virtual, despacito también nos estamos conociendo. Nos encontramos todas las semanas en distintas circunstancias y me gusta pensar que esto es una comunidad. Hablando con Pablo, nuestro community manager, yo le decía que cuando hago difusión de estas actividades, noto que las personas que resuenan con esto, ya hice un cálculo así, a ojímetro, no sé si en Colombia dicen así, a ojímetro, hacia ojo, de que las personas que vibran con esta espiritualidad son aproximadamente el 0,5% de la gente alcanzada por esta difusión. Y bueno, y Pablo me decía, pero no decretes que somos pocos, van a ser muchos. Y yo, bueno, en esto no comparto con él ese gran entusiasmo de que vamos a ser muchos. No me interesa. O sea, la difusión, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Me interesa difundir la visión mística de la vida, porque sé que hay mucha gente que ya la tiene, sin saberlo. Y entonces es importante, y yo he estado en ese lugar también, y sentirse muy solo. Y por eso quiero llegar a toda esta gente con esta maravilla, ¿no? de Internet. Pero no para evangelizar o conquistar adeptos o convencer a nadie de nada, sino para llegar al que ya está convencido, al que ya está iniciado o a la que ya está iniciada. Porque yo tengo mis dudas que un ser humano pueda iniciar a otro ser humano. Yo creo que el que nos inicia, es decir, nos pone en el comienzo de un camino, el que nos va abriendo puertas es el universo, es el gran maestro, el único. Y bueno,
también puede utilizar personas humanas como maestros. En ese caso sí, digamos, verlo como el universo que nos está iniciando a través de un ser humano. Bueno. Claudia, sí, en Santa Fe es así. Yo soy de allá, más en los pueblos. Santa es una ciudad familiar. Jesús, bienvenido. Normita, yo también saludo a mis vecinos y ahora mi nieta de 5 años también los saluda y es muy platicadora. Platicadora quiere decir, Normita, que sos de México, ¿puede ser? Fabio, bienvenida. Laura, uy, Laura, ¿cuánto tiempo? Por lo menos no te había visto el nombre, tu nombre. Jorge, ojímetro, bueno. Fabio, ¿qué tal? Dani, bienvenido. Ana Rosa, ¿qué tal? Ana Rosa ha asistido a talleres presenciales aquí en Buenos Aires. Somos muchos, y si todavía estamos solos, y sí, todavía estamos solos, pero esto cambiará. Sí, está cambiando mucho más que antes gracias a esta tecnología y que a los textos están mucho más accesibles, y porque también la humanidad como especie solita trata de contrarrestar el camino de autodestrucción de la sociedad consumista y explotadora de la naturaleza, ¿no? Para compartir luz, dice Jorge. Pero también, como te digo, por una cuestión de supervivencia. Gloria desde México. Mirta, bienvenida. Dani, hola a todos. Bueno. Qué alegría, qué alegría. Si estuviéramos presenciales podríamos danzar una danza circular. Quién sabe, algún día lo podremos hacer con la comunicación tridimensional, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, el tema que puse hoy es teofanía. A ver, Mirna, lo mismo pasa con mi nieto. Saluda a todos. Las personas se admiran. Él solo tiene 4 años, pero tiene el ejemplo. Perfecto. Y bueno, hay que sembrar semillas, sí señora. Elsa, muy bueno este espacio de reflexión. Te agradezco mucho, Elsa. ¿De dónde sos? Bienvenida. No sos de Argentina, porque ponés 2 apellidos, o sí, a ver. Gloria, gracias por tu tiempo. No, Gloria, esto es mi vida. Esto es mi vida. Vamos ese 0,5. Mira, sería maravilloso. Y mira, cosas más maravillosas estamos viendo. Laura, gracias Anita. Es muy cierto que cuando descubrimos lo grande que somos y nuestro despertar místico, el amor al universal, al tiempo nos sentimos solos. Bueno, por eso sí, por eso siento como que la misión de mi vida es esta. Sí. No quiero entrar en detalles, pero poco a poco estoy viendo cómo distintas partes de mi vida en realidad eran piezas de un rompecabezas para llegar a esto. Elsa, soy de Buenos Aires. Mira. Sí, no, porque González, claro, suele poner el segundo apellido aquí también. En este momento estoy en Córdoba. Bueno. Bueno, entonces, si les parece bien, empezamos con el concepto de teofanía. Para las preguntas, digamos, más personales, espirituales, o que de repente son de otro tema, los invito y las invito los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Mantra, ¿no? Que es FM 91.9, pero también es www.mantrafm.com.ar. Ahí también es forma de chat, como aquí, y ahí estoy más abierta a preguntas de distintos temas, ¿no? Acá en los encuentros de sabiduría perenne trato más o menos de ir siguiendo la hilación de un tema. Si son ya preguntas muy personales, siempre de tipo espiritual, porque no soy psicóloga, les pido que me escriban a mi mail diosadentrodiosAfuera@gmail.com. Y por supuesto la página de Facebook. Y el sitio
Todavía está en construcción. En febrero, si Dios quiere, se va a alargar, ¿no? Como el barco que le tiran una botella de champán. Bueno, así, inaugurar. Claudia, danza circular. Sí, vos sos una gimnasta, porque Claudia es instructora de yoga y aparte sé que corre maratones. Así que es muy física. Bueno, vamos a ver esto. Nada es imposible. Mira, la verdad es que este tiempo y este espacio nos hace sentir menos solos. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, no quiero ser inmodesta, pero es un poco el cuento del patito feo, ¿no? Lo voy a postear como cuento porque ese tiene una enseñanza espiritual muy grande. Teofanía, tiempo sin oírlo. Bueno, te queremos, profe, yo también los quiero y las quiero. Y Sandra también fue una alumna de hace 40, 35, 40 años. ¡Wow! Bueno, estos reencuentros son realmente muy emocionantes, porque además nos volvemos a encontrar, pero las dos hemos avanzado, cada una en su camino. Así que es un lindo encuentro, con Sandra y también con otras exalumnas, tanto de Esquel como de la Fundación Indra Devi. De la universidad todavía no me ha llegado nadie, vamos a ver. Bueno. Entonces, teofanía, sí, dice Sandra. Teofanía. Bueno, por ahí me decía Silvina que lo googleó, no sé si Silvina anda por acá. Vamos primero al significado etimológico. Bueno, teofanía es, ¿por qué lo traigo? Porque es uno de los conceptos utilizados en teología. La teología pretende ser un conocimiento discursivo, racional acerca de Dios. Y por eso, lamentablemente, hay una teología según cada religión, ¿no? Está la teología judía, la teología evangélica, la teología musulmana, la teología católica. Aquí estamos tratando más bien de unificar, ¿sí? Y de llegar a conceptos de Dios que nos resuenen a todos, que resuenen con nuestro maestro interior. Bueno, entonces, etimológicamente, teofanía viene de teos, del griego, que todos seguramente saben, que quiere decir Dios. Y, te queremos hermoso espacio, sí, yo también, la verdad. Y fanía, que viene del verbo phainomai, que algunas veces ya se los he mencionado. Phainomai, que quiere decir en griego aparecer. Aparecer. De ahí viene, por ejemplo, la palabra fantasma, que es un aparecido, ¿verdad? O la palabra fenómeno, que también significa técnicamente en filosofía lo que aparece. Bueno, y si ustedes, vamos a ver primero el significado usual de esta palabra, que es, como les digo, un instrumento muy importante en teología, y luego vamos a ver qué significado le dan los místicos o la sabiduría perenne. Entonces, teofanía es simplemente una aparición de Dios, Dios apareciendo. Y en la mayoría de las teologías lo interpretan como la aparición en tiempo, espacio y forma de lo divino. Por ejemplo, de paso se los cuento de la mitología griega, porque es muy lindo. Zeus, que era, ¿se acuerdan para los griegos? El dios principal, el del panteón de los dioses,
el más importante, el rey, digamos, el dirigente. Laura, Epifanía, bueno, espera. Epi quiere decir sobre. Y Epifanía también es la aparición de algo, pero no dice explícitamente Dios. Una epifanía, ¿viste? Una epifanía. Lo que pasa es que en general se refiere a lo divino, pero no es exactamente el mismo sentido. Una epifanía es cuando de repente vos, no sé, mirás algo y de repente lo ves como brillar, ves que eso está representando otra cosa, pero no sabes muy bien qué. En el fondo son significados parecidos, pero vamos a ir concretamente a teofanía. También, bueno, ya que lo traen, hay otra palabra relacionada, es hierofanía. Hieros quiere decir sagrado en griego. Entonces, hierofanía es la aparición de lo sagrado. Ahí es también muy parecido a Dios. Epifanía es como, es menos parecido a teofanía que hierofanía. Hierofanía es aparición de lo sagrado. Epifanía sería cuando vos de repente mirás algo y te das cuenta de lo maravilloso que es, aunque no seas creyente, aunque no lo llames Dios, ¿no? Epi es como mirar lo que está sobre algo. Uy, este paisaje tenía algo más. Y en vez de verlo como siempre, me resultó una epifanía. Bueno, entonces sí, vamos a teofanía. Entonces, decíamos que es la aparición de Dios. Y les quería contar este relato de la mitología griega, porque la mitología griega habla de los dioses, pero habla mucho más de los humanos, de la naturaleza humana. Dice el cuento, bueno, el relato, Zeus parece que era muy mujeriego, y una de sus amantes fue Semele, una mortal. Semele. Era una hija de Cadmo. Y bueno, Zeus estaba casado y tenía una esposa que se llamaba Hera. Estamos dando los nombres en la mitología griega, ¿verdad? Después todos esos dioses son copiados por los romanos, pero les ponen otros nombres. Entonces, Zeus estaba casado con Hera y Hera, como era una diosa, estaba enterada de todo. Y era, por supuesto, muy celosa. Entonces agarró y le dijo a Semele, instiló en Semele el gusano de la duda. Por eso les digo, nunca duden. En espiritualidad no hay que dudar. Si lo sientes, si lo sentís, es así. Bueno, entonces Hera le dice a Semele, no es Zeus el que te... Porque Zeus, en sus encuentros amorosos, venía velado o tomaba una forma humana, porque se sabía que si un mortal veía a un dios en su estado teofánico, o sea, en su estado real, no iba a poder sobrevivir, se iba a morir. Entonces Zeus aparecía con una forma, con un disfraz, digamos, disfraz de ser humano. Fíjense la lección que hay acá, ¿no? Nosotros también somos Dios en disfraz de ser humano. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, Zeus se le aparecía vestido de simple mortal y en sus encuentros amorosos. Entonces, Semele quedó embarazada. Y Hera le dijo, no, no es Zeus. Vos decile que se muestre
tal cual es, y vas a ver que es un engaño, te está engañando, no es un simple mortal que te dice que es Zeus. Y Semele cayó en la trampa. Y entonces, en el siguiente encuentro, le dice a Zeus, bueno, esto, ¿no? No, yo quiero tener una prueba de que vos sos Zeus y no sos un simple mortal que me está engañando. Y Zeus se niega al principio, le dice, no me pidas eso porque te vas a morir. Y bueno, se me le insiste, ¿no? Porque si no, no te creo, etcétera, etcétera. Y bueno, Zeus accede y se le muestra en toda su gloria, como puro fuego y pura luz, y Semele es consumida en llamas. Se muere consumida en llamas. Bueno, estaba embarazada, entonces Zeus le saca el bebé, que iba a ser Dionisos. Ahí está. Delia, bienvenida. Que iba a ser Dionisos, el rey, el dios del vino, de la borrachera, y se lo metió adentro del muslo, o sea, del muslo divino, del muslo de Zeus, para que continuara ahí su gestación, y así fue, y al cabo de los 9 meses Zeus se lo sacó y así nació Dionisos. Bueno, este es un relato típico de una teofanía en la mitología griega. Hay muchas teofanías en la mitología griega, empezando por la Ilíada y la Odisea. Ahí se cuentan muchísimas porque los dioses intervienen mucho en las historias de los humanos. En la Biblia hebrea tenemos bastantes teofanías también. Acá me las anoté para no olvidar ninguna. Al principio, ¿se acuerdan? En el paraíso, Dios habla con Adán, habla con Eva, después habla con Caín, extrañamente, no habla con Abel. Luego habla con Noé y con sus hijos, y también habla con Abraham y con su esposa Sara. O sea, Dios habla con toda esta gente. La otra teofanía muy, muy fuerte que está en el Antiguo Testamento es la de la zarza ardiente, o sea, del arbusto ardiente. Moisés, que era un pastor, se había casado Moisés y era yerno de un sacerdote que y le cuidaba las ovejas, ¿no? Tenía un rol muy humilde hasta que se encontró con este arbusto que le llamó la atención porque se quemaba, o sea, ardía y nunca se consumía. Y bueno, se acercó y tuvo esa conversación con Dios. Moisés tuvo otra teofanía, cuando subió al monte Sinaí, cuando ya liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto, y subió al monte Sinaí, y ahí Dios estuvo 40 días y 40 noches, y Dios con su propia mano le habló y le escribió sobre unas tablas de piedra los 10 mandamientos. También durante el Éxodo, cuando el pueblo judío va atravesando el desierto, que estuvo 40 años, Dios los guiaba. De día como una columna de fuego, de luz y humo, y de noche como una columna de fuego. La verdad que se me acaba de ocurrir una cosa bastante herética, y es que muy bien nos los debía guiar si estuvieron vagando durante 40 años, y ese desierto no es muy grande, es chiquitito.
Así que bueno, tenemos que, esto fue un chiste, seguramente el propósito de Dios era otro, no era que llegaran enseguida. Pero bueno, esto también fue una teofanía. Y bueno, y lo vemos hablar también con muchos profetas, con Samuel, con Isaías, con Amós, Jeremías, Ezequiel. A Ezequiel incluso tiene una visión de Dios como un ser de mitad luz, mitad fuego, subido, volando arriba de unos serafines, que eran ángeles que solo tenían cabeza, pies y 6 alas. Bueno, Ezequiel, esto es la carroza, ¿no? La Merkabah. Bueno, tenemos entonces bastantes teofanías. En el cristianismo tenemos una teofanía, ¿verdad? Que es el propio Jesús. Pero Jesús no lo dice muchas veces. Lo dice cuando dice yo y el Padre somos uno, pero en general siempre habla del reino de Dios. Pareciera como que las enseñanzas de Jesús son más comunitarias. El reino, es decir, una comunidad de muchos seres humanos, y esa sería la teofanía. Eso ya se va pareciendo más a lo que vamos a ver nosotros. Bueno, Jorge se ríe. Sí, ¿no? No era, si ustedes van a Israel alguna vez van a ver que el desierto del Sinaí es bastante pequeño. No, pero dice la tradición talmúdica que Dios quería que mueran, que ya los que entren a la tierra prometida no sea más una generación de esclavos, que desaparezcan los que habían sido esclavos en Egipto. Bueno, es una interpretación. Bueno, para ya meternos más en un tema, tomé un texto de B.D. Griffiths, en este caso, Retorno al Centro. Acá hay una foto muy linda de B.D. Griffiths. B.D. Griffiths fue un monje benedictino católico, inglés, sí, del siglo XX, y que se mudó a la India, y allí vivió como un monje los últimos 35 años de su vida, unificando ambas religiones. El hinduismo, lo que él llama el hinduismo, pero más que hinduismo es el misticismo del hinduismo, con una interpretación muy peculiar de la tradición católica. Él decía que había ido a la India buscando su otra mitad. Y siempre trabajó por el entendimiento y la unidad entre religiones, o sea, diciendo que todas las religiones tenían un fondo común. Ese fondo común es justamente lo que llamamos espiritualidad o sabiduría perenne. Los fundadores de las religiones en general fueron místicos, entendiendo por místicos una persona que tuvo una experiencia de lo divino. El problema es que luego las religiones, como toda institución, no todos eran místicos primero, entonces se atuvo más a la letra que al espíritu. Y ese es el problema por lo cual seguramente muchos de ustedes, como decía Matthew Fox, son los heridos por las religiones, ¿no? A ver, por acá, no hay novedades. Bueno, le pedí a Pablo que buscara como imagen para este tema de la teofanía una hermosa flor, pero que se viera con su planta y hundiendo sus raíces en la oscuridad de la tierra. Porque así empieza este texto de B.D. Griffiths. Ahora pienso, Jorge, que tus orquídeas no hunden sus raíces en la oscuridad de la tierra. Son parásitas en realidad. Mirá vos. Sacan la savia, puede ser, de los árboles
en los que se enganchan, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, son tan bellas que se les perdona cualquier cosa. El árbol seguro que está contento de darle algo de su alimento para tener tanta belleza brotando de él. Pero ahora vamos al caso más común de las plantas, que hunden sus raíces en la tierra, y adentro de la tierra hay oscuridad, ¿verdad? Entonces dice B.D. Griffiths, dice: estoy mirando las flores que crecen en el jardín del otro lado de mi ventana. Caléndulas amarillo anaranjadas y rosas de Navidad color carmesí. Surgen de la oscuridad de la tierra, la cual es ella misma la sombra de la divina oscuridad. La sombra de la divina oscuridad. El abismo de ser del cual todo surge. Bueno, acá ya podemos detenernos un poquito. Dice que la oscuridad de la tierra es la sombra, podríamos decir la metáfora o la analogía o la simbología, el símbolo de la divina oscuridad. ¿Qué entienden ustedes por divina oscuridad? ¿Por qué les parece que él dice acá divina oscuridad? ¿Se refiere al lado malo de Dios o está queriendo más bien decir otra cosa? Dice, las flores surgen de la oscuridad de la tierra, que es ella misma la sombra de la divina oscuridad, el abismo de ser del cual todo surge. Abismo de ser. Piensen en la palabra ser y relaciónenlo con puro ser y relaciónenlo con la palabra oscuridad. A ver, ahí apareció alguien, a ver. Dani. Del pantano más oscuro, la más bella flor del loto puede llegar a surgir. Sí. Divina oscuridad y abismo, en sentido de maravilla. La maravilla es que surjan las flores, pero por ahora nos estamos deteniendo todavía en por qué usa esas palabras de oscuridad y de puro ser. Porque la oscuridad y la luz una sola cosa son. Sí. Están unidas en Dios, o sea, pero yo les decía, o sea, estoy de acuerdo con Jorge, de que Dios incluye todo, la oscuridad y la luz, o sea, los contrarios también. Pero B.D. Griffiths acá, ¿por qué dice que el ser, puro ser, es oscuro? ¿Por qué dirá eso? Noemí, porque en la oscuridad de la vida, o el abismo, o el desierto, es donde ves la luz. Renace un haz de luz de sabiduría. Mirá, interesante. Me hace pensar en ese libro anónimo que se llama La noche oscura del alma, ¿no? Que es el paso previo a la iluminación. Pero no está hablando de eso acá, Bede.
porque no está hablando de una persona que pasa por ese periodo que nos ha pasado a todos seguramente, de oscuridad, y que si lo profundizamos vamos a encontrar la luz. Lo que pasa es que en general no lo profundizamos, lo tratamos de anular con antidepresivos, pero si nos animamos a ir al fondo de por qué estamos en esa oscuridad, descubriremos qué es lo que nos está faltando. Pero no es acá el caso, él está hablando de un proceso de producción universal, el abismo de ser del cual todo surge. O sea, todas estas formas que vemos surgen de la oscuridad. Pedro, bienvenido desde Uruguay. Venimos de la oscuridad. Mira, lo que vos decís es cierto, incluso no sé si lo estás diciendo vos en ese sentido tan concreto, que es el feto, el embrión, el feto y el bebé crecen en la oscuridad. Ahora, está bien, pero sería solo, es un buen ejemplo, es un ejemplo que podría haber puesto Bede en lugar del ejemplo de la flor. Está muy bueno lo que dice Pedro, nosotros también surgimos de la oscuridad a este mundo. Incluso en español se dice dar a luz, ¿no? Cuando nace un bebé decimos que la mamá dio a luz, o sea, lo hizo salir de la oscuridad de su panza a la luz. Pero vuelvo a repetir, tanto el ejemplo del bebé como el ejemplo de la flor son ejemplos de lo que él dice que pasa siempre. Entonces, no es el sentido de oscuridad como decía Jorge, de lo malo, ¿no? No, es una oscuridad todavía más profunda. A ver, Mariano, divina oscuridad es la aparente ausencia de luz que permite que la semilla despierte y se abra, cuyas raíces se alimentan allí. Cuando se ve la flor o el fruto ya es el ser en su manifestación más plena. Acá va más en dirección de lo que dice Jorge, ¿no? Como que, porque dice la aparente ausencia de luz, como que en la oscuridad hubiera luz también. Está bárbara esa interpretación, pero no es exactamente lo que dice Bede, porque el ser, fíjate vos, voy a apoyarme en lo que vos decís, el ser flor ya no es ser puro ser. Ser flor es ya una forma, con límites, con colores, con un nombre, flor, orquídea, que se diferencia de todo lo demás, y eso lo puedo hacer ver gracias a la luz. En la oscuridad, Bede lo da como que es donde todo todavía está indiferenciado. A ver, Ana Rosa. Entonces, perdón, pero antes quiero todavía detenerme en lo de María Noemí. Cuando se ve la flor o el fruto, diría yo entonces, ya es el ser en su manifestación. Le sacaría más plena, ¿entendés? Porque es igual de plena la oscuridad que la manifestación. Son las dos caras de una misma moneda. El ser puro ser, que es oscuro porque no tiene forma, es como la nada. A eso creo que se refiere Bede. Y una flor que ya es una cosa manifestada, limitada, con su límite. O sea que yo dejaría, cuando se ve la flor o el fruto, ya es el ser en su manifestación. Pero más plena es con oscuridad y todo. No sé si se entiende. A ver, vamos a seguir despacito. El despertar sería la flor, pero para ello debemos tocar fondo e ir a nuestras raíces. Eso es lo que veíamos antes, la noche oscura del alma. Esto se refiere más, lo que dice Ana Rosa, y que
por ahí habían dicho también, considerando una persona en su desarrollo espiritual. Eso creo que no es lo que se refiere Bede, pero de todas formas lo consideramos porque es muy importante. En general a todos nos ha pasado. Estoy pensando, bueno, en la noche oscura del alma, estoy pensando en esos tiempos que Jesús pasa en el desierto, y el desierto, la oscuridad, yo creo que son todos símbolos que aluden a la ausencia total de formas, de límites de manifestación que tiene que ver con este universo manifestado. Porque es lo que en budismo se llama vacío. Si yo me metiera en Dios con los anteojos de ver cosas, no encontraría nada, ¿verdad? Encontraría un vacío o una oscuridad. Son distintas formas de decirlo. Lo que vos decís, Ana Rosa, y que dijeron también por ahí, tiene que ver también con los chamanes. Por ejemplo, los chamanes, antes de acceder a sus poderes curativos, generalmente pasan una enfermedad que casi los mata. Pasan por la oscuridad. Linda tu epíctica, Noemí. Silvana, de la nada, de la oscuridad, se hizo la luz, manifestó Dios y la creación. Exactamente, yo creo que esto es más cercano a la idea de Bede Griffiths. Recuerden el comienzo del Génesis, ¿no? Había aguas y el Espíritu de Dios revoloteaba arriba de las aguas, pero era oscuro, era oscuridad porque recién después Dios crea la luz. ¿Por qué? Porque la oscuridad es oscuridad de cosas manifestadas. Por eso ustedes ya van viendo que Dios no va a poder ser una cosa como está en todas las que vimos hasta ahora. Una voz, un ser humano, un arbusto que arde. Según esta concepción, no hay cosa ninguna que pueda ser Dios. Eso sería idolatría, un ídolo. Javierín, bienvenido. Noemí, del caos venimos. Claro, y fíjate que la palabra caos quiere decir en griego, bueno, actualmente la palabra caos quiere decir desorden. Y la palabra que se le opone en griego también es cosmos, que quiere decir orden. Caos, cosmos. Ahora, es interesante, Hesíodo, en su teogonía, fíjense, teogonía, gonía tiene que ver con nacimiento, ¿no? Teogonía es cómo surge las cosas a partir de Dios, o nacimiento de los dioses, también en el caso de los griegos. Y él dice también que al principio lo que había era caos, C-H-A-O-S en griego. ¿Y qué quiere decir caos etimológicamente? Quiere decir bostezo. Bostezo. En el bostezo, las dos fauces se abren y adentro lo que hay es nada. Eso es lo que quiso decir Hesíodo. Al principio era el caos, pero no caos de muchas cosas desordenadas, porque no había cosas. Era como un bostezo. Fíjense, bostezo. Vacío, suñata en el budismo. Oscuridad acá en Bede Griffiths. La nada. Son todas formas imperfectas que tenemos de nombrar a Dios desde este mundo de las cosas, tratando de decir que Dios no es una cosa. Existe, pero no es una cosa.
es la potencialidad de todas las cosas. Por eso es más parecida a una oscuridad, donde aparentemente no hay nada. Ah, ahí está Fabio. Todo está en el nirvana, desde el principio. Ahí está, decía Buda. Dios es la nada absoluta, el vacío desde donde todo surge. También lo dice la ciencia, del vacío surge la energía, de donde surge la luz. ¿Ven? Es exactamente eso. Y lo que pasa es que el lenguaje solo puede nombrar cosas, o sea, cosas manifestadas, cosas limitadas. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de esa fuerza del ser, puro ser, no el ser así, de determinada manera, sino el puro ser? El puro ser, si lo quiero pintar de un color, no puedo, si le quiero dar una forma, no puedo. Entonces, se lo nombra como oscuridad, vacío, nirvana, nir, que es no, ¿verdad? Extinción. Pero no es que fuera nada de nada, Dios, es pura potencia. Ana Rosa, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Es así, es así. Y cómo nos olvidamos de eso en general, ¿no? Si el ser en sí es sin cualidades, es sin luz. Bueno, sí. Acá, digamos, me hace pensar, es muy interesante en el Génesis bíblico, hay dos creaciones de la luz. Una es esa luz primigenia, ¿no? Lo primero, que Dios dice, haya luz y hubo luz. Y la segunda es cuando crea lo que llaman ahí las luminarias, o sea, el sol y la luna, y así dice fue el primer día y así fue la primera noche. Pero pareciera que son dos tipos de luz diferentes. Una es la luz absoluta y la otra es la luz relativa. Otra vez, para designar a Dios podemos hablar de pura oscuridad o de pura luz, pero es lo mismo, porque fíjense, imagínense que yo me pongo unos anteojos, y esos anteojos son unos cristales muy especiales, que solo pueden ver el ser puro ser. ¿Qué les parece? ¿Qué voy a ver con eso si me pongo esos anteojos? Después veo los otros comentarios que pusieron. Vayan escribiendo y después lo vemos, ¿no? Si me pongo unos anteojos que solo puedo ver el ser puro ser, no el ser cuadrado, ni ser redondo, ni ser abogado, ni ser perro. Ser. ¿Qué vería? Bueno, eso que vería es Dios. Silvana, de la oscuridad de la tierra, la manifestación sería el fruto, la flor, el ser. Exactamente. Y por eso también el invierno, que a uno le parece que no pasa nada con las plantas, en la oscuridad está pasando mucho. María Noemí, claro, sí, comprendo. Ah, bueno. Está bien. Una exclamación. Eureka. Pedro, el abismo u oscuridad son el origen, exacto. ¿Por qué? Porque el origen no puede ser una cosa, no puede ser... A ver, Tales de Mileto decía que el origen de todo es el agua. Pero no, porque ahí donde no hay agua, ¿quién lo hizo? ¿Entienden? Cualquier cosa que yo tome, si yo digo, bueno, los israelitas, cuando Moisés estaba ahí en la punta del Sinaí,
haciendo ayuno 40 días y 40 noches y que Dios le escribía con su mano de fuego en la tabla, los israelitas ahí abajo, ¿qué hicieron? Todas las mujeres tiraron sus joyas, fundieron todo, hicieron un novillo de oro y bailaban alrededor y lo adoraban. Lo llamaban Dios. Pero claro, una cosa, cualquiera que sea, así sea de oro o de diamantes, no es Dios, porque no abarca la totalidad. Entonces, cualquier límite, cualquier caracterización que yo le pusiera a Dios, lo estaría transformando en un ídolo, es decir, estaría adorando un ídolo. A propósito, la palabra ídolo viene del griego eidon, quiere decir visible. ¿Ven? Entonces, un ídolo es un Dios que me hice para que sea visible. Pero si es visible, seguro que no es Dios, porque está limitado. Verías conciencia, dice Silvana. Sí, pero eso vos no lo estás sacando del ejercicio. Estoy de acuerdo, pero esto lo estás sacando de otra cosa que ya has experimentado o leído, a saber que el ser, el puro ser, es también conciencia, pero todavía no hemos avanzado hasta ahí. Pero súper especiales esos lentes. Me los hizo el óptico divino, el oftalmólogo divino. Es un ejemplo nomás. Sí. Espera, cuando Silvana dice, verías conciencia. Bueno, hasta ahí todavía no avanzamos, porque estamos solo en el ser puro ser. Pero les quiero traer a colación una palabra en sánscrito, que seguramente conocen, que es Satchitananda. Satchitananda. Satchitananda, pero que en realidad se compone de las palabras sánscritas Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Ahora leo lo de Sandra. Sat, Chit, pero también... que han puesto otras cosas. Bueno, solo les explico Sat, Chit, Ananda, donde los místicos hindúes, en un solo nombre de Dios, reunieron tres cualidades que tiene lo divino en base a sus experiencias de eso. Sat, que es ser, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ser, puro ser, que es lo que estamos buscando. Porque los que estamos acá, ese 0,5%, somos los que sentimos que detrás, entre comillas, de las cosas, o adentro de las cosas, o como quiera llamarse, hay algo que no es una cosa, pero que no solo existe, sino que además les da su existencia a las cosas. Esto desde un punto de vista lógico o del realismo común es una estupidez, ¿no? No sé si probaron decírselo a alguien alguna vez, que detrás de la manzana hay, o adentro de la manzana hay una fuerza que la hace ser manzana. Y dice, sí, te van a decir. Bueno, dice, o te van a decir directamente, bueno, pero yo no la veo, entonces no lo creo. Entonces, espera, ¿por qué les dije esto? Sí, que hasta ahora estábamos en el puro ser. Ahora, Satchit Ananda, en una sola palabra, me dice ser, sat, chit. Chit quiere decir justamente conciencia, por eso lo traigo, ¿no? Ellos descubrieron por propia vivencia, los rishis, que eran los iluminados, que ese ser, puro ser, era una conciencia.
porque dialogaron con ella. Y Ananda, que significa en sánscrito felicidad. Quienes pudimos, aunque sea un instante, tener un encuentro con ese ser, sabemos que te inunda una paz y una felicidad impresionantes, una tranquilidad, una felicidad sin motivo. Y bueno, esa es Ananda. Digamos, a medida que vas ampliando la conciencia, vas sintiendo cada vez más paz porque te afectan cada vez menos cosas. Pero hay veces, en mi caso, fue también en un momento que estaba muy desesperada y me dirigí a lo divino. No me acuerdo si le dije contestame o no doy más o qué sé yo qué. Y de repente fue como si me hubieran puesto un bálsamo, ¿viste? Un bálsamo que me entraba, parece, por la cabeza y me llenaba el corazón de una calma y una felicidad, como diciendo, no te preocupes, no pasa nada, ¿viste? Una cosa así. Bueno, eso es Ananda. Eso es Ananda. Y por supuesto tuvo una duración, no sé si tan limitada en el tiempo, pero claro, después te dura todo el día. Y bueno, son esas experiencias de lo divino. Bueno, a ver, Ana Rosa, Dios es todo. Teofanía puede ser nuestro encuentro más profundo con nuestra divinidad. Bueno, Ana Rosa, nos vamos acercando a lo que, vamos dando la vuelta y nos vamos acercando a lo que va a ser teofanía. Ustedes vimos teofanía en la mitología griega, en la Biblia hebrea, también en la Biblia cristiana. Y claro, estamos viendo ahora la profundización del pensamiento místico, y claro, empezamos a pensar más una cosa así, Dios es todo, entonces todo es teofanía. Ana Rosa menciona el encuentro de nosotros con nosotros mismos como teofanía, o sea, darnos cuenta que nosotros también somos una teofanía, o sea, una aparición de Dios. Pero esto ya más amplio, como lo dice Ana Rosa en la primera parte de la respuesta. Dios es todo, mejor dicho. Dios está manifestándose en todo. Entonces, todo es teofanía. Esa es, digamos, un poco a lo que quería llegar. La teofanía no se está produciendo todo el tiempo. Somos nosotros los que tenemos que abrir los ojos y los oídos y todo. Como siempre me gusta esa frase de Meister Eckhart. Dios está en casa, somos nosotros los que nos fuimos a dar una vuelta. Sandra, con esos lentes veríamos la nada. Sí, es lo que estábamos viendo. Claro, es una nada muy especial, porque es una nada fructífera, fértil, pero es esa nada, ese vacío del budismo, que es un vacío pero peculiar, vacío de cosas, esa oscuridad, esa noche oscura. Felicidad en el ser consciente, dice Jorge, sí. Pero tengo que agregar ser consciente y con encuentro con la conciencia universal, porque muchas veces hemos sido conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y eso no nos da felicidad, porque de lo que hay que ser consciente es de la conciencia misma. Eso sí te da felicidad, tanto la propia como la universal. Hay mucha gente que es consciente de las injusticias, consciente de la estupidez, pero eso les trae infelicidad más que felicidad, ¿no?
Ah, ahí quedó. Bueno, creo que más o menos, voy a releer ahora entonces la frase de B. de Griffiths y lo voy a continuar. Dice entonces, que está mirando a esas maravillosas flores y dice, ellas surgen de la oscuridad de la tierra, que es ella misma la sombra de la divina oscuridad, el abismo del ser del cual todo viene. Bueno, creo que ahora lo tenemos un poco más claro. Y acá él le agrega una cosa de la teología judeocristiana. Dice, ellas provienen de esta oscuridad a la luz de la palabra con mayúscula, radiante y de su brillo, reflejando su gloria. Aquí él introduce un nuevo concepto, que es el concepto de palabra. A ver, por ahí creo que escribieron algo más. Un segundo. Noemí. Ah, bueno. Noemí está contenta. Genial. Bueno, acá introduce un nuevo concepto, el concepto de palabra. Porque ¿se acuerdan que en la Biblia, en el Génesis, cómo crea Dios? ¿Quién se acuerda? Acá tengo, ¿ves, Jorge? Me acompaña acá uno de los 3 culpables de que no pueda tener orquídeas. Esta señorita le encanta masticar todas las plantas que aparecen. Sandra, con el verbo, exacto, Jorge, con el verbo. Sí. Dios dijo, exactamente, habla. Bueno, las interpretaciones de eso dan para mucho. Hablar. Él lo llama acá la palabra. En la traducción griega del Nuevo Testamento aparece como el logos, la palabra logos. Creo que les comenté, la palabra logos en principio quiere decir palabra, luego pasó a querer decir conjunto de palabras, luego un discurso, luego el contenido de ese discurso y luego razón. Pero aquí es más el contenido del discurso. Solo 3 gatitos, dice, sí, solo 3. fueron llegando cada uno a su manera. El logos. En el Nuevo Testamento aparece como logos. Y también en los evangelios apócrifos, que son gnósticos, por eso no fueron aceptados como oficiales, aparece como Sofía en griego. Sofía en griego, sabiduría. Es decir, Dios en estado puro sería la pura nada, la nada de cosas, el vacío de cosas, la oscuridad de cosas, suñata, nirvana, abismo, abismo de ser, puro ser. Pero cuando al puro ser le agrego lenguaje, fíjense, porque cuando al puro ser, ¿qué le tengo que agregar en los ejemplos que yo les di para determinarlo? Siempre una palabra, un adjetivo, ¿verdad? Ser gato, ser flor, ser regla, ser mesa, ser Ana, en fin, el lenguaje es el que viene a delimitar. Ahora, el lenguaje es la expresión de nuestro conocimiento, en el mejor de los casos de nuestra sabiduría. Por eso la palabra, o sea, Dios habla y de la indiferenciación originaria se empiezan a diferenciar cosas. La luz, y Dios dijo,
no sé, haya las luminarias, júntense las aguas en un determinado lugar y aparezca lo seco. Bueno, o sea, empieza a hablar, entonces surgen las palabras y surgen la diferenciación. Nuestro lenguaje es el maestro de la diferenciación, ¿no? Diferencio un cocodrilo de un libro. Es decir, nuestro lenguaje humano diferencia todas las cosas. Y es muy interesante y crea este mundo maravilloso, abigarrado, interesantísimo, pero nos manifiesta, pero a la vez oculta el ser puro ser. Ni modo que haya un ratoncito, no. Y además estoy en el piso 26, así que por doble motivo no llegan los ratones hasta acá. Nada, ni una mosca llega hasta acá. Lo único que llega, ¿sabés qué? No, vos sabés que no, Jorge, porque llegan los ratones voladores acá, los murciélagos. Han entrado varios a mi casa, así que de cierta forma están los ratoncitos voladores. Ana. Ana. Sí, el verbo se hace y es, sí. Sabiduría. Perfecto. Bueno, voy a terminar un poquito de leer, pero creo que no vamos a avanzar más porque hoy hemos avanzado un montón. Lo leo solamente porque es una belleza. B. de Griffiths es realmente un poeta en forma de prosa. Entonces decía, ellas surgen a partir de esta oscuridad en la luz de la palabra. Porque fíjense, un bebé que ve eso y no tiene el concepto de flor, capaz que no ve una flor, ve colores, así, ni siquiera. Es probable que un bebé lo que vea es el puro ser, pero no le puede poner nombre. Entonces, otra vez, provienen de la oscuridad en la luz de la palabra, hacia la luz de la palabra, radiante en su esplendor, reflejando su gloria. El impulso que las vivifica en la tierra y las hace crecer dentro de la luz es el movimiento del espíritu, la divina Shakti, inmanente a la tierra. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya tendremos que meternos en el concepto de Shakti y bueno, ya no tenemos tiempo. Bueno, la verdad que les agradezco, la pasé muy bien, espero que ustedes también, y como siempre, dentro de la imposibilidad de agarrar a Dios con el lenguaje o con la razón, sin embargo, lo vamos rodeando, ¿no? Lo vamos cercando y quizás lo vamos sintiendo también. A ver, ¿qué dice Jorge? Abigarrado. Bueno, busque. Use el diccionario que no muerde. Después me contás qué es. Pedro, la palabra no está limitando el todo. Es que justamente sí, por lo menos lo que quisimos decir es eso, que la palabra limita el todo. ¿Vos por qué decís que no? Emilce, bienvenida. La mente, sí, la mente, palabra y lenguaje son como las tres facetas de una misma cosa. Es la cosa, la facultad humana de delimitar. Bueno, Pedro, te lo dejo como pregunta. Un poco en lo que acá queremos decir es que la palabra, por ejemplo, la palabra cocodrilo, limita, diferencia, divide el mundo en dos, en todo lo que es cocodrilo y lo que no es cocodrilo. En ese sentido entiendo que la palabra limita. Bueno, me interesaría que escribas ahora o después en el Face en qué sentido vos decís que la palabra no limita el todo.
Bueno, les mando un abrazo gigante en el éter. Les agradezco mucho haber estado, haber participado. Son ustedes los que le dan vida a todo esto, a este sitio, a esta página. Así que bueno, les mando un abrazo gigante. A los que ya se van a dormir, les deseo una muy feliz y bendecida noche. Paz y luz y lluvia de bendiciones.